Hermanos, como ya les había dicho, esto se los voy a repetir cada domingo, para que lo tengan siempre presente y siempre en cuenta. Estamos estudiando la última carta escrita por el apóstol Pablo. Es una carta que tiene un fuerte tono de despedida. El amado apóstol Pablo, se está despidiendo. Ya no le queda mucho tiempo de vida. Él está preso. Está preso en una mazmorra, en una celda, en un calabozo lúgubre, en una nación, en un imperio pagano. Les pido por favor que también tengan en cuenta de que no eran tiempos en los cuales habían derechos humanos y no había una comisión penitenciaria que iba a visitar los penales o cárceles para ver si al reo lo estaban teniendo humanamente. Estas cosas no existían en aquel momento. Lo más probable es que el apóstol Pablo haya estado en una prisión llamada la Mamertina. Pueden googlearlo, pueden mirar las fotos porque todavía perdura hasta el día de hoy. Y eran prisiones subterráneas donde estaban hacinados muchísimos presos y había una pequeña abertura en el techo en el cual ellos no podían diferenciar entre el día y la noche. Los inviernos eran brutales, sumamente fríos, y los veranos eran el caldo propicio para todo tipo de cosas. Así que estamos leyendo una carta que fue escrita aproximadamente a mediados de los 60 después de Cristo. Y les repito, estas ya son las últimas palabras del apóstol Pablo. El texto que traería como una enorme luz en cuanto a eso es 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, en donde dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, no dice pelearé, lo conjuga en pasado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y ya saben a qué día se refiere, ¿verdad? Al día que nos va a tocar a todos nosotros en algún momento, en aquel día. Esa palabra aquel día se menciona aquí en esta porción que vamos a estudiar en el día de hoy. 2 Timoteo 6 al 12. Pero antes que nada yo quisiera dar una introducción. Después de la introducción voy a leer el texto y quiero mostrarles lo siguiente. Hermanos, quiero establecer con ustedes ciertas verdades con las cuales yo sé que estamos totalmente de acuerdo, tanto en teoría como en práctica, pero yo quisiera establecer con ustedes de que sabemos que todo creyente es tendiente a desfallecer y a perder las fuerzas. ¿Amén? No creo que aquí haya alguien que diga, no, yo no. Todo creyente es tendiente a desfallecer y a perder las fuerzas. Todo creyente es tendiente a pasar por momentos difíciles e incluso a caer, hermanos, y llegar a cometer cosas sumamente terribles, hasta inclusive hablando en parámetros del mundo. Pero, y bendito pero, hay una realidad bíblica que es de que ya no somos los mismos que éramos antes, y por ende, por más que caigamos y estemos en momentos de flaqueza, nunca más nuestras vidas volverán a ser iguales. Nunca más. Nunca más. Y perdón por la insistencia, pero quiero establecer con ustedes este punto. Un creyente puede caer y, es más, podría volver por momentos practicar cosas terribles que ha dejado, pero nunca más su vida volverá a ser igual. Nunca más un creyente se volverá a gozar
en el pecado como se gozaba en su antigua vida, en su antigua naturaleza, en su antigua persona. Nunca más, hermanos. Y eso es porque el Señor ha cambiado nuestro centro de control, como lo dice Paul Tripp, y ha cambiado nuestros corazones insensibles a su llamado y a sus verdades. La ilustración que usa Ezequiel es corazones de piedra. Ha cambiado esos corazones de piedra. Dios te ha cambiado esos corazones de piedra y te ha puesto corazones sensibles a su llamado, a su evangelio y a su Espíritu Santo. Dios lo ha hecho. Pero aún así podemos desfallecer. Y descansamos y confiamos en que aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz es poderoso para preservarnos hasta el final. Hermanos, el Señor va con su poder a hacer que perseveremos hasta aquel día, hasta el día en que nos encontremos cara a cara con el Señor Jesucristo. Esta es una verdad, hermano, cardinal en tu vida. Cuando la Biblia habla de un cambio de naturaleza, de una nueva criatura, se refiere específicamente a esto. Ya no tenemos los mismos corazones que teníamos antes. En esta sección de Timoteo que yo quiero estudiar con ustedes hoy, en esta porción de Timoteo, hay una contundente exhortación del apóstol Pablo a Timoteo para que él sea, hermanos, valiente. Para que él sea valiente, para que él avive el don de Dios que hay en él, que está en él, y a que no se avergüence del Señor Jesucristo ni de su evangelio. Que Timoteo no desfallezca, no se debilite. Él debía de permanecer fiel. Así que ese es el mensaje fuerte y contundente que vamos a estudiar en el día de hoy. Podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que Pablo le está hablando directamente a Timoteo, pero indirectamente a todos nosotros. Porque cada palabra que vamos a leer para Timoteo es, hermanos, cada palabra es para nosotros en el día de hoy. Es un llamado, repito, a no desfallecer, a mantener la fuerza en el Señor, a no avergonzarnos de Jesucristo, a no rebelarnos contra Él. Es un llamado a la fidelidad y a la valentía. Un comentarista dice, como cristianos, la mayoría de nosotros debe de confesar haberse avergonzado del Señor en algún momento u otro, haber temido sobre qué pudieran pensar las personas y cómo sus opiniones podrían afectar nuestra popularidad en el colegio, nuestra posición social o nuestro éxito en los negocios. Así que después de haber establecido de que el Señor comenzó la obra en nosotros y Él la terminará, hay una pregunta que queremos responder con 4 puntos aquí hoy y es, ¿qué debemos hacer nosotros para mantenernos firmes y sin fluctuar, sin variar, sin estar vacilando, sin estar dudando en el Señor o del Señor? Así que hay 4 puntos que yo quiero tocar con ustedes hoy y el primero va a ser, debemos avivar nuestros dones. Segundo, debemos considerar nuestros recursos, los recursos que el Señor nos ha dado. Tercero, debemos de evaluar, considerar los costos de seguir a Jesucristo. Y cuarto, debemos considerar y recordar constantemente las misericordias de Dios. El Señor nos llama a ser fieles. Hay un caso de un creyente, y lo estuve hablando esta semana con Dani, y lo hablé con Dani porque lo hablé con su esposa, estando con mi esposa en una conversación, y
El apóstol Pedro es el ejemplo de un creyente que en un momento crítico se avergonzó, temió y negó a Jesucristo. Y lo que hablamos con Dani es, ¿pero él creyente cuando negó a Jesús? Y es una muy buena pregunta, ¿eh? Y los textos que hablan de Pedro 100% te confirman que él era creyente. De hecho, que no vas a encontrar ningún comentarista serio que diga que no lo era. Primero, porque él tuvo la revelación de Dios para entender quién era Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló nadie, sino que Dios que está en el cielo. Ahora, por ahí él tenía que entender mejor algunas cosas, pero él pudo ver que Jesús era el Cristo por revelación del Padre. 2. Cuando él le pide a Jesús caminar sobre el agua, y ustedes saben lo que pasó. Jesús le dice, ven, él va caminando en un momento dado. Él deja de poner sus ojos en Jesús, mira la tormenta, se asusta, se hunde. Jesús va, lo rescata. Y Jesús le dice, hombre de poca fe. No le dice hombre sin fe. Tercero, cuando en Juan 17 Jesús ora por sus discípulos, al único que excluye como perdido es a Judas. A los demás los toma como aquellos que recibieron tu palabra. Y aún más contundentemente, cuando Jesús habla con Pedro y le dice, Pedro, Jesús ha pedido para zarandearte como al trigo, y yo he orado para que la fe no te falte. Y una vez vuelto, ¿saben qué significa eso? Una vez que vuelvas de tu... Vas a confirmar a tus hermanos. Él era un creyente. Pero en un momento crítico, él se avergonzó, temió y negó al Señor. Ahora, rápidamente cualquiera podría decir, sí, Pedro, pero yo jamás he negado al Señor de esa manera o de esa forma. Rápidamente tu autodefensa se van a levantar y van a decir, sí, pero yo nunca hice tal cosa. Pero, hermanos aquí presentes, tenemos que considerar que no solo se niega a Jesús con palabras, sino que también con obras. Podemos hacer cosas que nieguen que seguimos a Jesús. Y no hemos dicho absolutamente nada. No solamente eso, hay silencios que niegan a Jesús. Así que no hace falta haberlo hecho de la manera en que Pedro lo hizo para en algún momento dado haber pecado y habernos avergonzado, temido, perdido la valentía y haber negado al Señor Jesucristo. No hace falta haberlo hecho de la manera en la que Pedro lo hizo. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos de hacer para mantenernos firmes y sin fluctuar en este camino? Y el primer punto que vamos a estudiar es, debemos avivar nuestros dones. Quiero leer con ustedes otra vez 2 de Timoteo, capítulo 1, del verso 1, cuando Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a quien, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la fundación de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Otra vez la palabra ahí. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Wow. Wow, Señor, es suficiente su palabra. Primer punto, debemos avivar nuestros dones. Hermanos, miren el verso 6. Si bien aquí vamos a encontrar la primera exhortación de la carta, por tanto, por lo cual te aconsejo que avives el don del fuego de Dios que está en ti. Hermanos, esta primera exhortación debe de ser entendida a la luz de lo que Pablo está mencionando anteriormente. Tanto en el verso 1 hasta el 5, Pablo se presenta como apóstol, dirigiéndose a su hijo amado Timoteo. Les pido que piensen y contemplen que la cercanía y la amistad que había entre ambos no hacía a un lado la autoridad de Pablo como apóstol. Había una relación entre ellos cercana, íntima, de amistad, pero Pablo seguía siendo el apóstol Pablo. También quiero que vean que después del saludo le dice a Timoteo que da gracias por él y que lo recuerda en sus oraciones. Ellos estaban vinculados también en la oración, en la comunión de la oración, y le manifiesta el deseo de querer verlo e incluso que recuerda las lágrimas de Timoteo para llenarse de gozo. Lágrimas que muchos creen que se produjeron en la última despedida de Timoteo y que pasó algo parecido a lo que ocurrió en Hechos 20 del 36 al 38, donde los ancianos de Éfeso se despiden de Pablo en la playa y Pablo sube a un barco y todos lloraban y se colgaban del cuello de Pablo y le daban besos y había mucho llanto, dice el texto, porque Pablo les había dicho que nunca más se volverían a ver. Pablo dice que recuerda las lágrimas de Timoteo para llenarse de gozo. También en el versículo 5 Pablo dice que recuerda y trae a memoria la fe no fingida de su hijo en la fe, valga la redundancia. Obviamente se refiere a que está trayendo a su memoria la profesión y el testimonio de Timoteo. Alguien que diga, traigo a mi memoria tu fe no fingida, tu fe no fingida, tu fe no fingida, es porque está diciendo, yo te recuerdo. Yo recuerdo tu profesión, yo recuerdo la manera en la que vivías tu fe ante mis ojos. Traigo a mi memoria, tu fe no fingida. Y solo alguien muy cercano podría afirmar tal cosa sobre otra persona. Esto no lo tengo en mis notas, pero voy a... porque se me acaba de venir a la cabeza, pero yo digo, ¿alguien podría decir sobre nosotros o traigo a mi memoria tu fe no fingida? Erwin. Dani. Solo alguien muy cercano podría afirmar tal cosa sobre otra persona. Pablo y Timoteo, hermanos, desarrollaron un vínculo personal muy intenso y la manera en que este vínculo inició lo hemos estudiado el domingo pasado y está en Hechos 16 del 1 al 3, donde dice de que Pablo va a un lugar, a una ciudad, y los hermanos le dicen a Pablo
que se fije en tal discípulo, en tal joven llamado Timoteo. Y Timoteo tenía algo para Pablo y que dice el texto que Pablo lo llevó consigo para el ministerio. Así que el buen testimonio de los hermanos hizo que Pablo ponga sus ojos en Timoteo. Mirando los pasajes que hacen referencia a estos dos hombres, se puede ver que este vínculo se fortaleció por medio del compañerismo, de la oración, de la palabra del Señor y en la fe en común que tenían ambos en Cristo Jesús. Refiriéndose Pablo a la fe no fingida que, repito, él pudo dar testimonio que había en Timoteo, él hace un comentario sumamente hermoso diciendo que esa fe no fingida, y me gusta mucho decir esa frase, que esa fe no fingida habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Así que aún más te muestra esto, lo cercano que era Pablo a Timoteo. Así que la fe que veía en Timoteo es la misma fe que él veía en su abuela y en su madre. Mujeres judías creyentes en Jesucristo, mujeres judías que habían visto en Jesús el cumplimiento del pacto de Dios, de todas las promesas del Señor, y mujeres judías creyentes que habían instruido a Timoteo en las Escrituras desde muy pequeño. Por eso, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, miren por favor lo que dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y eso es porque esta abuela y esta madre, hermanas y hermanos, hicieron su trabajo. Y a su momento el Señor le dio sentido en el corazón de Timoteo todas aquellas verdades que habían sido implantadas en el corazón de este niño, posteriormente joven, hombre que trabajaba en el ministerio del Señor. Pero, ¿por qué estamos haciendo todo este recuento de nuevo? Para entender el versículo 6. ¿Por qué es importante esto? Porque en razón de esa fe que habita en Timoteo, puede Pablo aconsejarle que avive el fuego del don de Dios que está en él. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Hay que atizarlo, avívalo. Hermanos, somos ciudadanos de un país donde, según el último censo, ni siquiera llegamos a 7 millones. Censo en el cual yo creo que a mí no me contaron. Pero el último censo de ganado dice que hay aproximadamente más de 14 millones de cabezas de ganado. Así que somos un país donde hay más vacas que hombres. Eso, hermanos, dice que comemos mucha carne. Hay mucha carne que comer aquí, ¿verdad? Y nuestras arterias dan testimonio de eso. Nuestros análisis. Así que sabemos lo que es avivar el fuego. Porque sabemos lo que es un buen asado. Lo sabemos. Sabemos lo que es tener una carbonera y con el fuego avivado y pasando eso a la parrilla para que tengamos un buen asado, una buena carne. Hermano, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo y está trayendo esta figura de avivar el fuego, de moverlo, como cuando nosotros lo hacemos para tener un fuego vivo que realmente pueda llevar a cualquier corte de carne a una buena cocción. Algunas versiones dicen sobre esta frase, aviva el fuego del don de Dios, algunas frases dicen, por eso te recomiendo que avives la llama. Otras versiones dicen, por esta razón te recomiendo
Otras versiones dicen, por lo cual te recuerdo que avives el fuego. Y la Reina Valera dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Todas las versiones hacen referencia a la fe en Jesucristo como la razón y la causa por la cual Timoteo debía de avivar el fuego del don de Dios que está en él. Su fe en Jesús, esa confianza que él tenía en Jesucristo, no solamente un simple asentimiento de verdades, sino que él asentía las verdades del Señor y confiaba en ellas. Él confiaba en el sacrificio y en la persona de Cristo. Él realmente era creyente. Y no es la primera vez que Pablo hace referencia a este tema, porque en la carta anterior él le había escrito a Timoteo, no descuides el don que está en ti. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que está en ti. Ahora le dice, aviva el don. Expresiones que han llevado a muchísimos a creer y a escribir que probablemente Timoteo haya estado pasando por un momento de flaqueza. Porque ya no es más un no descuides, ahora es un aviva el fuego del don. Ahora, al leer el versículo 6, hay una pregunta que sale rápidamente. Y es, ¿cuál era el don que tenía Timoteo, el cual tenía que avivar? ¿Cuál era el don? Y no especifica exactamente cuál don, pero sí habla que tenía un don. Muchos dicen era su oficio ministerial, era la capacidad de discernir la palabra del Señor, discernir lo bueno y lo malo, lo verdadero y falso, y por ende exhortar, enseñar y guiar. Hendrickson al menos dice que es eso. Otro comentarista, Vandenberg, dice, no se sabe cuál era específicamente el don que él tenía, pero sí se sabe que cuando Timoteo recibió la vocación para predicar el Evangelio, también recibió el don para poder desempeñarlo bien. Y Suger Michelin define lo que es el don básicamente al definir que es la capacidad para la obra del ministerio. En resumen, Timoteo fue capacitado para llevar a cabo la labor que se le había pedido. Y esa capacidad que él tenía, ese don que el Señor le había dado, es lo que él tenía que mantener vivo o avivar, y ser diligente con él. En cuanto a esta frase que Pablo dice acá, por la imposición de mis manos los has recibido, quiero ilustrarles y mostrarles que Pablo lo que hace es referencia a la ordenación de Timoteo, donde simbólicamente se imponen las manos como señal de que un hombre está siendo apartado para el ministerio. Es un asunto tan delicado el observar, preparar y apartar a un hombre para el ministerio que en la primera carta Pablo dice, no, Timoteo, no impongas las manos con ligereza, no apartes hombres para el ministerio con ligereza, no lo hagas, Timoteo. No importa qué tanta presión haya, no importa qué tan amigo tuyo sea, no importa qué tan entusiasmado esté el hermano, no importa qué tanta necesidad de pastores o diáconos haya, no lo hagas con ligereza. Así que cuando Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que fue impartido por mis manos, lo que Pablo hace es, lleva a Timoteo al momento de su ordenación para recordarle cuando fue apartado para la obra del Señor. Pablo obviamente fue partícipe de esta ceremonia y Pablo le dice, aviva el fuego de ese don que Dios te ha dado. Y aquí alguien podría otra vez decir, bueno, eso es para Timoteo porque estaba en el pastorado o porque estaba en el liderazgo de la iglesia. Y bueno, Timoteo, espero que hayas avivado tu don. Pero, hermanos, todos tenemos dones. Timoteo tenía que avivar el suyo, pero también todos tenemos que avivar los nuestros. Todos tenemos dones. Aquí no puede existir ningún creyente que afirme,
yo no tengo ningún don. Una cosa distinta es, aún no sé muy bien el don que tengo, pero nadie, sin excepción, puede afirmar, yo no tengo ningún don de parte del Señor. Todo creyente tiene dones y es nuestro deber avivarlos, porque el desuso los atrofia, no los extingue, pero los va apagando de a poco. Y hermanos, entendamos que los dones que el Señor nos ha dado han sido para que sean puestos en uso y no para guardarlos. Una lista de dones está en Romanos capítulo 12, versículo 6, donde dice que hay diferentes dones según la gracia que Dios nos ha dado, y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice que Dios los reparte según como Él quiere. Y quiero también hacer una observación y decir que esta no es una prédica para explicar cada don, ni también para explicar los que están vigentes y los que no, sino que en esta parte lo que estoy buscando es explicarles de que hay dones y que todo creyente tiene uno y tiene que avivarlo. Y una manera de permanecer fuerte en el Señor es avivando nuestros dones, avivando el fuego de los dones que el Señor nos ha dado. Dios nos ha capacitado para que por pura gracia podamos hacer avanzar su evangelio y podamos ser de edificación para la iglesia. Ese es el motivo de los dones del Señor. Que seamos de edificación para su iglesia y, repito, para hacer avanzar el reino del Señor. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. No hace falta que lo busquen. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos mayordomos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que miren las palabras claves en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Dones que has recibido, ministrelos a otros como buenos administradores, según esa multiforme gracia que tiene el Señor. Dios te ha dado dones. Un comentarista bíblico llamado Jerry Bridges define los dones de la siguiente manera. El don o los dones, dice, es una habilidad dada por Dios, fortalecida por el Espíritu Santo, para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha designado o ha asignado a cada uno de nosotros. Dios te ha dado dones. Y aquí hay una pregunta que hay que responderla con mucha diligencia. ¿Y los talentos, pastor, son lo mismo? No lo son, porque talento es toda habilidad que posee una persona, sea creyente o no. Aquí tenemos hermanos que juegan muy bien al fútbol. Esto es un talento, hermano. Hay hermanos que tocan muy bien instrumentos. Es un talento. Es una capacidad que Dios te da. Seas creyente o no, podés ponerlo al servicio del Señor, pero cuando vemos a artistas cantando impresionantemente, lo están haciendo con talentos que Dios les ha dado. Ahora, cuando hablamos del don, es esa habilidad que Dios da y que a sus hijos y que lo fortalece por medio del Espíritu Santo para cumplir funciones específicas dentro del cuerpo de Cristo. Funciones que Él nos ha asignado. Esos dones están en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 12 también. Ahí están tus dones. Es distinto a tus talentos. Yo recuerdo que abrí una vez esta conversación en un grupo informal y la cosa se desbordó. Pastor, ¿y esto es talento? Sí, es talento. Y pastor, ¿yo puedo imitar al terotero en su cortejo en septiembre? Sí, también es talento. Hay muchas cosas que el hombre puede hacer, pero dones son aquellos que Dios nos ha dado para el avance de su reino y para la edificación de su iglesia. Así que, hermanos, debemos de avivar nuestros dones. Y yo te invitaría, si aún no sos consciente de los dones que el Señor te ha dado, de que en oración, en el estudio de su palabra y conviviendo con la iglesia, en la viña del Señor,
puedas de a poco ir dándote cuenta de los dones que el Señor te ha dado. Como segundo punto, lo que debemos de hacer para mantenernos firmes y sin fluctuar, según lo que podemos ver en el verso 7, es que debemos considerar los recursos que el Señor nos ha dado. Dice 1 Timoteo capítulo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, si Timoteo fue o no por naturaleza tímido, él debía igualmente ser consciente de que representaba al Señor en la tierra y estaba dirigiendo a una iglesia y que aquel que lo había salvado no le había dado espíritu de cobardía. Igualmente es importante que también cada uno de nosotros consideremos lo que tenemos y que Dios nos ha proveído lo necesario para pelear esta guerra. Hermanos, tenemos recursos espirituales a nuestra disposición. Y son recursos que Dios ha dado, repito, a sus hijos. Cuando estamos en momentos muy difíciles, de pena, siendo probados, y estamos apocados, temerosos y dudando de la fidelidad del Señor, yo les pido que tengan por seguro de que eso no viene de Él. Eso no viene del Señor. Pase lo que pase, sea un resultado agradable o no, Dios es fiel y su voluntad es santa y perfecta. Pablo, en el versículo 7, lo que está haciendo es recordándole a Timoteo una triada, 3 cosas. Le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, y que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Y esa palabra poder, que es la famosa palabra dunamis, se refiere a un poder que viene de lo alto sin límites y es el poder que obró para la mismísima resurrección del Señor Jesucristo. Obviamente estas cosas no van a tener el más mínimo sentido para alguien que no cree en Él o para alguien de fe fingida. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 1. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17 al 20, para que entendamos de que este poder probablemente si lo definimos conceptualmente con palabras abstractas no tenga mucho sentido, pero si lo definimos con un hecho, va a tener más poder en nosotros. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 17, para que el Dios, Pablo estaba orando, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Él está orando para que los creyentes en Éfeso puedan entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Por eso le digo que esto no va a ser entendido por alguien que realmente no cree. Según la operación del poder de su fuerza, otra vez esa frase. Ese poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y más adelante les vuelve a repetir a los Efesios en el capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Por eso le dije que es mucho más definirlo con una acción que con palabras abstractas, porque ese poder es el que habita en todo creyente. Ese poder actúa en todo creyente. Así que Timoteo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor. Ese amor que según Romanos capítulo 5:5, Dios derramó en nosotros, y por derramar dice, se refiere al texto de Romanos 5:5, que fue derramado abundantemente en enormes cantidades, y ese amor es una fuente de valentía. El amor es una fuente de valentía. El amor echa el temor, echa el pánico, echa el miedo. Hermano, uno puede tenerle pánico a las cucarachas. Todos somos hombres, conocen la frase, ¿verdad? Hasta que la cucaracha vuela. Sí, eso es muy ilustrativo, ¿eh? Pero pueden haber millares de cucarachas y del otro lado tu hijo en peligro. El amor a tu hijo va a hacer que las atravieses sin el menor reparo y consideración para llegar hasta él. El amor, madres, el amor. Padres, ustedes saben que el amor tiene el poder de volvernos valientes, ¿sí o no? No importa qué sea lo que sea que te dé asco, vas a meter la mano ahí, vas a zambullirte en ello, si eso conlleva salvar a alguien o rescatar a alguien que uno ama. ¿Verdad que sí, Víctor? Harías cualquier cosa por eso. Y podría mirar a cada padre de la iglesia y preguntarle lo mismo, y cada uno de ustedes diría, sí. Así que Timoteo, no somos cobardes, sino que Dios ha derramado este amor que aumenta, madura y se perfecciona a medida que vamos conociendo al Señor. Y Dios es amor. Por eso es que es acertada la frase, el amor es una persona. Porque Dios es amor. Pero esta persona manifestó su amor hacia nosotros por medio de un sacrificio. Por eso también podemos afirmar, sin ningún temor, de que el amor definido en términos de cruz y de evangelio, el amor es un sacrificio voluntario que uno decide hacer por otra persona sin esperar de que esta persona se lo merezca o recibir algo a cambio. Por eso es que Paul Tripp dice que el amor también es muy difícil definirlo con palabras abstractas, al igual que el poder, sino que el amor se define a través de un hecho, de la cruz del Señor Jesucristo. Y ese amor, junto con ese poder, ha sido derramado abundantemente en nosotros. Así que Timoteo, tenemos este poder, tenemos este amor y tenemos dominio propio, este equilibrio que el Señor nos ha dado cuando ha tocado nuestros corazones para que podamos ordenar las cosas y tener las prioridades correctas. Dios nos ha dado, Timoteo, esa capacidad. Dominio propio, esa mente sana o que va sanándose en el Señor para entender las prioridades correctas y poder tomar las decisiones equilibradas y prudentes. Dios nos ha dotado de esa capacidad. John MacArthur escribe, todos los creyentes poseen estos atributos maravillosos de Dios. Poder para ser eficaces en su servicio, amor para tener la actitud correcta hacia Dios y hacia los demás, y dominio propio para enfocar y aplicar cada parte de nuestra vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Estos son nuestros recursos, hermanos. Dios nos ha dado esto. Así que pensar en ese poder, pensar en ese amor, con los criterios que Dios hoy nos ha introducido, hermanos, eso rechaza todo tipo de espíritu de cobardía.
Así que como tercer punto, en base al versículo 8, hermanos, también debemos de considerar los costos. Por tanto, dice Pablo en el versículo 8, se refiere al don y a los recursos que acabamos de mencionar. Así que lo que Pablo está haciendo es diciéndole a Timoteo, Timoteo, Dios te ha capacitado, Dios te ha dotado, así que por el poder que habita en nosotros, por el amor que Dios nos ha derramado, por la capacidad que tenemos ahora de entender lo que realmente importa, no te avergüences, no te avergüences de dar testimonio, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo debía de aceptar las posibles consecuencias de su fidelidad, al igual que todos nosotros. Debemos aceptar también las posibilidades que conllevan el ser fieles. Porque, repito, podemos avergonzarnos y negar al Señor tanto con palabras como con hechos y con silencios. Y les pido que mediten en esto, hermanos, que mediten en esto. Pero Pablo le dice a Timoteo, aquí no te avergüences del Evangelio, de dar testimonio de nuestro Señor. Y la frase que usa aquí me toca el corazón porque dice, ni tampoco de mí, preso suyo. ¿Preso de quién? Preso del Señor. Pablo no dice soy preso de Roma, no dice soy preso de Nerón. Dice Pablo, soy preso del Señor. Miren el nivel de entendimiento, de conciencia que Pablo tenía en cuanto a su situación y en cuanto a quién es el que en verdad gobierna. Soy preso del Señor. Había una confianza plena en Él en cuanto a quién era aquel que decretaba todas las cosas. Yo ya les he hablado en la prédica pasada de cómo estaba la persecución en el imperio en aquel momento. Le había dado el dato de que en el 64 después de Cristo, se había quemado prácticamente toda la capital del Imperio Romano. Se habían quemado patrimonios culturales, patrimonios históricos, templos paganos, y alguien había difundido, muchos creen que fue el Nerón mismo, y se había difundido el rumor de que el incendio había sido provocado por los cristianos. 64 después de Cristo. Eso llevó a que se emprenda una gran persecución hacia los creyentes. Por eso ser relacionado con el cristianismo no era bien visto. Esto se agravaba más aún al escuchar el mensaje de los cristianos que hacían referencia a un único Dios, dejando de lado a todas las deidades paganas, y también con el fuerte llamado que los cristianos hacían en cuanto al arrepentimiento y perdón de pecados. Así que Pablo no le está llamando a Timoteo a que sea fiel en un ambiente relativamente no hostil, sino que era bastante peligroso ser creyente en aquel tiempo. El mensaje de Pablo no había cambiado, pero él se había mantenido fiel y estaba pagando el precio de su fidelidad. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, participa de las aflicciones por el Evangelio y le vuelve a manifestar según el poder de Dios. Eso que vas a encontrar ahí en el versículo 8, participa, hermano, no es una sugerencia, es un imperativo. Y Pablo no le está pidiendo a Timoteo que él haga algo que él no había hecho. Pablo está llamando a Timoteo a esa fidelidad a la cual Pablo se había entregado plenamente. Yo sé que alguien podría decir, supongamos que alguien interactúe con Pablo y alguien le diga a Pablo, pero Pablo, mis amigos van a alejarse, Pablo. Y sale otro y dice, pero Pablo,
no me van a ascender en el trabajo, Pablo, si no hago esto o si hago lo otro, no lo van a hacer. Pero Pablo, todo ese dinero que voy a dejar de ganar, o qué van a pensar mis colegas de mí, o qué van a pensar mis vecinos, etcétera. A todos ellos, Pablo, desde la cárcel, les diría: participa de las aflicciones por el Evangelio. Participa. En imperativo, participa. Esta idea, a medida que vamos a estudiar la carta, va a ser recurrente, porque en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, Pablo dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en 2 Timoteo 3, del 10 al 11 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En ningún momento Dios nos promete una vida sin sufrimiento. Y hermanos, ese es un mensaje totalmente adulterado. Y obviamente no está de más decirle que Pablo está hablando acerca de sufrir por Jesucristo, no sufrir como malhechores, como dice Primera de Pedro. No sufran como malhechores. Eso no se refiere Pablo a ese sufrimiento, sino que se refiere a sufrir por ser fieles al Señor. Así que Timoteo participa, dice Pablo, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y hermanos, el Evangelio es la manifestación del poder pleno del Señor. Por eso nos lleva al cuarto punto, que es que debemos de considerar constantemente las misericordias de Dios. Y tanto el verso 9 como el verso 10 son un hermoso resumen del Evangelio, porque dice así: según el poder de Dios, versículo 8, en la parte final, dice el verso 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, la gracia, aquello que no merecemos, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que Pablo lo que está haciendo aquí es lo que inclusive más adelante le dice: acuérdate de Jesucristo. Y él está trayendo a la mente de Timoteo, hermanos, el Evangelio, hermanos, el cual nos salvó de aquella antigua manera de vivir que teníamos. Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo para santificarnos. Él nos llamó y nos está santificando. El Señor nos perdonó, no como un pago por nuestras buenas obras, sino que Él nos perdonó plenamente por los sacrificios, por los méritos, por el sacrificio de Jesucristo. Jesús murió por nosotros. Y aquí hay algo sumamente importante, porque una de las frases que Pablo usa aquí es que esta gracia que recibimos en Cristo desde antes de los tiempos de los siglos, o desde antes de la fundación del tiempo. Hermanos, miren lo que está diciendo Pablo aquí, que es lo que también dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, donde Pablo escribió a los Efesios: según nos salvó en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El apóstol Pedro, aquel que negó al Señor, pero después con fuerza lo predicó, estando firme en Él, el apóstol Pedro, dice en 1 de Pedro capítulo 1, 18, que después de que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres o antepasados, Pedro pasa a decir que fuimos rescatados no por cosa corruptible como oro o plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y esto es algo en lo cual hay que meditar. Lo que Pablo y Pedro te están diciendo es que ni siquiera se había creado el escenario de nuestra caída y Dios ya te había escogido desde antes. Adán y Eva aún no habían pecado, no había escenario, no había mundo. Y ya había sido escogido en Cristo. Y ya esta gracia que Dios nos dio ya había sido destinada para nosotros desde antes de la fundación de los siglos, del mundo entero. Pero que en un momento dado se manifestó con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero Timoteo ya sabía todo esto, así como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Amén. Ustedes ya lo saben. Ustedes pueden explicarlo medianamente bien, algunos excelentemente, pero ustedes ya lo saben. ¿Por qué otra vez con esto? Ya somos creyentes, ya creemos, algunos enseñan y están aquí presentes. Timoteo ya sabía estas cosas. Él había creído en el Evangelio hace mucho tiempo, había pasado muchos años creciendo y profundizando en estas verdades a la sombra de Pablo. Eso es lo que hemos estudiado y visto. Él fue constituido predicador. Desde niño ya sabía las Sagradas Escrituras. Pablo lo había discipulado, lo había preparado, lo había enviado de misión. Timoteo estaba en aquel momento como misionero, como predicador enviado, pastoreando una iglesia a la cual él tenía que reafirmar en el Evangelio. ¿Por qué Pablo le está explicando esto a Timoteo? ¿Por qué? Bueno, Pablo no le está enseñando nada nuevo a Timoteo, no le está transmitiendo absolutamente nada nuevo. Lo que Pablo está haciendo es algo que Timoteo necesitaba, algo que nosotros necesitamos. Así que la respuesta es porque lo necesita, como también nosotros lo necesitamos. Es una necesidad constante que tenemos nosotros de volver al Evangelio una y otra vez, de acordarnos de Jesucristo. Hermano, yo te pido que consideres que Timoteo era un hermano envuelto en un ambiente de iglesia, trabajando en la obra. Y aún así Pablo le escribe estas cosas y más adelante lo reafirma con: acuérdate de Jesucristo y persiste en lo que has aprendido. ¿Alguien puede olvidarse del Señor estando inmerso en su obra? Dando sermones todos los días. Y apenas eso ocurre, nos desviamos. ¿Saben lo que dice el Salmo 106, versículo 7? Dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tus muchedumbres de misericordias, de las muchedumbres, de tus muchas misericordias, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. ¿Tienen eso? Ahí estaban junto al Mar Rojo. Yo lo había abierto para ellos. Habían visto la columna de fuego, habían visto todo. Ellos no se acordaron, estando ahí, no se acordaron de tus muchedumbres de misericordias y se rebelaron junto al Mar Rojo. ¿Saben lo que dice el verso anterior del Salmo 106? En el versículo 6, también nosotros pecamos como nuestros padres. Esta inclinación que tenemos, tan pronto nos olvidamos de las muchas misericordias de Dios, hermanos, vamos a perder el rumbo y vamos a pecar como nuestros padres. Lo hicieron en el Salmo 106. Según el Salmo 106,
versículo 7. Es por eso que Pablo, cuando termina prácticamente la parte gruesa de Romanos, del 1 al 11, en el capítulo 12, él dice: hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que vine mostrándoles que Dios hizo por nosotros, yo les ruego por todo esto, por las misericordias de Dios, que se entreguen como sacrificio vivo. Por eso es una necesidad constante en nosotros que estemos acordándonos del Señor, del Evangelio. Y es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Timoteo, Él nos salvó, Él nos llamó, Él nos dio esta gracia, esto que es inmerecido, que ya estaba para nosotros desde antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó ahora con la aparición de Jesucristo, el cual quitó la muerte. Jesús quitó la muerte. Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquellos que tienen miedo a la muerte, este es tu verso, hermano. El Señor quitó la muerte, ya no tiene efectividad, ya no opera eternamente en tu vida, sino que Él la sacó. Él la sacó, le sacó fuerza y poder eterno sobre nosotros, y Él sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por medio de el Evangelio. El Evangelio. Y luego Pablo dice: de este Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Predicador para como un heraldo hablar. Heraldo es alguien que habla decretos de parte de un gobernante. Apóstol porque él fue enviado por el Señor con una misión específica. Y maestro porque él está para impartir instrucción. Así que él es tanto heraldo como apóstol y maestro de este Evangelio. Y por este Evangelio él padece, por lo cual así mismo padezco. Pero no me avergüenzo, y vuelve a la idea del verso 8, y no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es, otra vez la palabra, poderoso. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es poderoso. Estas son frases de muerte, hermanos. Es como que alguien en su lecho está diciendo esto. Él es poderoso para guardar mi depósito. Y estudiando estos pasajes he encontrado un debate en cuanto a qué es depósito. Uno dice es el Evangelio, otro dice es su alma. Y realmente he encontrado a grandes exegetas con grandes argumentos, y es como si fuera que los personificaba y los hacía hablar uno con otro, y algunos dicen no, es el Evangelio, porque dice en el 14, guarda el depósito, Timoteo, es el Evangelio. Y otro dice no, porque se refiere a un depósito que Él pone en el Señor. Ahora, ya sea su mensaje, su evangelio o su alma, está seguro en Él para aquel día. Así que, hermanos, nos afirmamos con el servicio, involucrándonos en el avance del reino con nuestros dones, avivando nuestros dones y utilizándolos, desarrollándolos, creciendo en ellos. También debemos ser conscientes en el poder de Dios que habita en nosotros. Amén. Amén. Ese es el poder que el Señor te da para perdonar, hermano, para seguir, para levantarte, para cobrar ánimos, para criar a tus hijos en este mundo, para ser esposo, esposa. Ese es el poder. Debemos ser conscientes de ese poder, de ese amor y de ese dominio propio, de esa capacidad que Dios nos ha dado. Debemos de evaluar los costos, hermanos, y contemplarnos como ofrendas al Señor. La semilla en la roca no contempla los costos. La semilla verdadera sí. Mejor dicho, la semilla que es sembrada en la buena tierra, para ser más específico.
Y hay un constante llamado en toda la Escritura en que estemos meditando una y otra vez en la obra de Cristo y que nos prediquemos el Evangelio. Una y otra. Vamos a orar. Padre, Padre, te suplico que nos guíes. Señor, queremos ser instrumentos tuyos para el avance de tu reino. Y amén a eso, Señor. Queremos ser instrumentos tuyos para el avance de tu reino. Ayúdanos a vivir nuestras vidas para tu gloria. Padre, yo te ruego por aquellos aquí presentes que aún no son conscientes de sus dones. Yo te ruego que les hagas entender y saber y conocer cuáles son los dones que les has dado, Señor, para la edificación de tu iglesia y el avance de tu reino. Te suplico que nos hagas conscientes a cada momento de los recursos que tenemos, los recursos con los que contamos, Señor. Ayúdanos a vivir en tu poder, en tu amor y con las prioridades correctas. Renueva día a día en nuestras mentes tus misericordias. Guárdanos de caer en la tentación, de apocarnos, de avergonzarnos, Señor, de tu nombre y de tu causa. Danos valentía, Padre, para hablar tus verdades, para no callar cuando tenemos que hablar. Ayúdanos, Señor. Sabemos en quién hemos creído y estamos seguros que guardarás nuestro depósito con poder para aquel día, Señor. Amén.